Oigan, y bueno, ¿qué hay de las historias que escuchamos? ¿Tienen que ver con lo que pasó? ¿Tienen que ver con lo que nos cuentan que pasó? ¿Tiene que ver con cómo nos lo cuentan que pasó? Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, Mayra. Feliz de tocar este tema por muchos motivos. Uno, porque es muy necesario, veamos nada más nuestro contexto, ¿no? Y analicemos si realmente nos están contando lo que pasó, o lo que hay, o lo que quieren que pensemos que hay. Y la otra es porque tenemos una invitada sensacional, muy amiga mía, yo la adoro, la admiro muchísimo. Marisa Céspedes, periodista, escritora y storyteller. Marisa, qué gusto tenerte aquí, estoy feliz. Bienvenida, Marisa. No, bueno, el placer es mío, este honor de estar compartiendo esta charla con ustedes, con Pato, con Mayra, de veras grandes mujeres, talentosas, creativas, sin miedo, que es lo más importante, con esta gran confianza de estar siempre hacia adelante. Me encanta estar en esta charla y compartirla con el público. De verdad, es un gustazo. Y desde luego, desde esta gran ciudad, donde yo les mando un abrazo gigante. Primer podcast también que sucede en Nueva York, ¿no? Bueno, nosotras Wow. no, pero tú, Mayrux. Sí. Y les voy a decir, mi primer podcast. Como ¡Ay! invitada. Estrenando, bueno. ¡Qué Más de lujo. felicidad! Oye, más de manteles largos estamos hoy en Es lo que hay. Tener a esta súper Oye, comunicadora con nosotros, wow. Marisa, es que siento que podríamos hacer toda una temporada contigo, pero bueno, tenemos por lo pronto el episodio de hoy y lo primero que te quiero decir y que me cuentes un poco de dónde sale. A mí me fascina tu periodismo, quien no lo ha visto lo puede buscar, por favor, en línea hay muchísimo, pero Marisa ha sido una cronista en la ciudad de Nueva York y ha cubierto desde cosas como el juicio del Chapo y el huracán Sandy, que luego ya hablaremos de las condiciones, hasta, bueno, yo la acompañé a varios, hasta la exposición de los aztecas en el Guggenheim, o la historia de nuestro paisano Erasmo Ponce y sus 22 toneladas de tortillas al día, o de nuestro otro paisano que vende mangos con chile en Union Square, ¿no? O sea, algo tan mexicano que aterriza en un lugar tan cosmopolita. Y a mí lo que me fascina, porque tú sabes que yo también viví en Nueva York, no tanto como tú, pero sí me eché mis buenos añitos, es tienes una capacidad de veras de replicar, me parece, la realidad con tus palabras. Y eso creo que hoy en día se ve poco. A mí me fascina. Tus ojos son ojos en los que yo confío, por así decirlo. Veo lo que haces y para mí sé que así sucedió. Wow, Pato, pues esa es la chamba, ¿no? Eh, yo nunca, eh, yo nunca me empeñé a ser periodista, fue una manera natural que yo llegué al periodismo. Yo empecé estudiando cine, estudiando guión cinematográfico, la carrera de cine desde el punto de vista del narrador y aprendiendo toda la técnica visual para contarla y auditiva también, pero lo curioso es que yo no he desarrollado aún esa carrera, estoy en estas transiciones. El periodismo llegó a mí de alguna manera orgánica y dije, si yo puedo contar historias ahora con el periodismo, es decir, contar la realidad, estoy contando la historia, estoy narrando. Y eso me emocionó. Yo era muy joven y desde luego nadie me lo enseñó. Bueno, tuve un gran mentor, pero no fui a la escuela del periodismo realmente. Yo lo aprendí haciéndolo. Y eso creo que es lo que me sigue dando un impulso y un afán de seguir adelante, de que uno puede contar todo si uno está dispuesto a hacerlo. Es decir, si uno pone al servicio de la narración tus ojos, tus oídos, tu boca, tu cuerpo, todo. Eso es lo que hicimos en el juicio del Chapo, cuando uno tenía que entrar sin ningún tipo de aparato, de cámara, de nada. Uno era ese cuerpo absorbiéndolo todo, tomando notas. Entonces, pero bueno, eso ya vino mucho después. Yo no tenía tecnología y no tenía nada. Entonces el periodismo me lo enseñó a mí un periodista directamente, pero fue haciéndolo. Salir con una camarita, poner la camarita allí y tú ponerte enfrente. Yo lloré 500 veces, decir, yo no quiero hacer esto está horrible, qué pena enfrente. O sea, cuando nadie ponía cámaras ni nada de eso, yo ponía mi cámara ahí. Y en fin, hay muchas anécdotas, pero nada más para soltar un nombre así simpático, Pedro Almodóvar en algún momento llegó a mi oficina y nos tuvimos que entrevistar así, poniendo la cámara, y él me dijo, vamos a encuadrarnos y todo. Alucinante, porque la oficina era gigante, pero era yo y mi cámara.
Entonces, eso a mí me dio una confianza enorme de atreverme a decirme, vale gorro, y vamos adelante y vamos a contar la historia. ¿De qué contamos la historia? Pues de lo que haya. Volvemos al podcast. Es Eso es lo lo que que hay. hay. Ese equipo que yo tenía era una Super VHS que grande para estos momentos y estos tiempos, con tripié y todo el cuento, y órale, ¿no? Y confiar en eso, confiar de qué es lo que hay, uno va aprendiendo sobre el camino. Eso me dio una confianza enorme y por eso vuelvo a la narrativa. No importa lo que estés contando, es cómo lo cuentas. Claro, en el Es que periodismo hay que perdón, dar datos. mencionaste Sí, algo muy importante, dijiste estamos al servicio. Y yo me pregunto hoy en día, de verdad, y aparte admiro mucho a los periodistas, ¿cuántos diarios se recuerdan ellos mismos que al final del día sí están al servicio? Su labor es demasiado importante para sentir que los importantes son ellos, ¿no? sí, no, yo creo que en cualquier trabajo, cualquier oficio que estamos haciendo, no importa cuál, hay un elemento de servicio. De Tienes razón. servicio, de servicio a ti misma, es decir, el trabajo cualquiera que sea, ennoblece y engrandece. Eso es uno. Dos, los demás. Estamos interconectados con todos, somos interdependientes, estamos haciendo un servicio por extensión a los demás. Y luego, más amplio, al mundo. ¿Sí? Podemos, si uno se hace a un lado, es decir, tu ego se va un poquito hacia allá, no tiene nada que ver aquí, es un canal de comunicación. Y el narrador eso es lo que hace. Claro, puede hacer comentarios y lo que tú quieras, pero al final es informar, comunicar, expresar y, ¿por qué no?, emocionar. Claro. Marisa, yo creo que nos cuentes un poquito tu proceso de creación de una historia, o sea, por decirte, dice, tienes que cubrirme esta historia, o era de que tú encontraste algo y proponías y entonces llegabas al lugar, veías y luego ya haces ese reportaje ahí en vivo, o sea, ¿cómo era esa parte? Cuéntanos, por favor. Mira, difícil en un principio porque hoy lo que nos permite es, de verdad, tú le haces un Google a cualquier cosa y está la información, se abre tu mente a indagar, a hurgar, a buscar. Aquí, en ese entonces no había nada. Repito, tú misma, y muchas de mis historias venían de cosas que había leído y no leía cosas obvias como el New York Times, leía cosas más oscuras, digamos, más periódicos locales de los barrios, de ahí salía una historia. Eh, o veía algo. También yo siento que yo hoy día que hay tantos podcasts, me fascina el hecho de poder contar una historia de un lugar, de una esquina, de una estatua, de ese letrero. Siempre hay una historia detrás. Eso me fascina y en cualquier ciudad del mundo la hay. Me encanta hablar de la comida también, porque cada cosa tiene historia también. A poder hablar del bagel, que es una cosa típica de neoyorquina, el hot dog, la pizza. Y luego en México, ¿qué te digo? O sea, toda esto, y he hecho historias de eso es lo que es curioso, ¿no? Así como he hecho historias enormes del 11 de septiembre, caray, te voy a enamorar y te voy a describir qué es un cronut. Un cronut es la mezcla de un croissant y una dona. Y hay gente afuera desde las 6 de la mañana queriéndola comprar. ¿Quieres escuchar la historia? Okay. ¿Verdad? Entonces, mucho es experiencia, calle, ver, leer qué está pasando a veces, que hay esto acá y esto allá, pero a mí las que más me gustan también es la gente. La gente a mí me emociona poder dar y decir, empiezas a platicar y tú qué haces y acá y allá. Inmediatamente a mí se emprende la antena, lo tengo en el ADN, aquí hay una historia. Y no importa qué sea, pero aquí hay una historia. El señor que se dedica a subir los pianos en Nueva York, o sea, imagínate mover pianos, subirlos, es una historia. El paisano, le das voz a que no tienen, Marisa. A mí eso también me impacta. En una ciudad que yo la viví, Nueva York, uno se puede volver muy invisible, es una ciudad fantástica, pero uno se puede volver muy invisible y tú desinvisibilizas todas estas situaciones. Como bien dices tú, y ahorita quiero que nos cuentes desde las historias de migrantes que nos pegan más cercanos porque, bueno, pues porque somos, ahora sí que si todos somos uno en el mundo, somos mucho más uno si somos mexicanos, ¿no? Pero también, como dices tú, la historia del hombre que mueve el piano, la historia, sabes, tantas historias que hay, yo te he visto, ¿no? O sea, me tocó a mí verte, salir a la calle y empezar a observar y decir de qué va a ser la próxima historia. Y me parece que uno de tus principales retos, y no sé si ni siquiera conscientemente tú te dabas cuenta, era que tu audiencia ni siquiera residía en la misma ciudad.
Así es, y vengo, es lo que hay. Lo que hay es mi audiencia que merita todo mi respeto, mi admiración y mi dedicación. Eso es uno. Hay que de veras, la audiencia es un regalo y hay que cultivarla. Dos, las historias no tienen que ser las historias grandes que todo el mundo está contando. Cuando son estos eventos de desastres naturales, de cosas terribles, esa es la gran historia, el ángulo está ahí. Cuando uno no tiene tantos recursos, en mi caso, que yo no era CNN o NBC o estas grandes cadenas, es lo que hay. Yo, Yo con mi tripié y mi camarita. yo con mi tripié. Entonces, buscar, siempre hay cosas alrededor que son fascinantes, que nadie las está viendo. Me encanta hacer eso. Y lo hice, a veces fue porque no me quedó de otra, porque es lo que hay, pero eso me dio muchísimo, muchísimo regalo a mí en términos de decir, todo cuenta, todo suma, todo es parte de esto, complementa, ¿sí? Y eso es la labor de los testigos, que de pronto tú vas y buscas y esa persona, pues sabes qué, yo conocía a fulano, el que murió, y lo encuentras simplemente de una manera intuitiva. Y eso me emociona cuando estas cosas ocurren y me emociona darle otra visión a la historia. Yo admiro un periodista enorme que murió que se llamaba Peter Hamill y Brodlin. Estos dos periodistas muy antiguos narraban Nueva York y uno de ellos cuando fue a cubrir esta muerte de Kennedy, ¿sí? Él en vez de enfocarse en lo grande, fue y dio con la persona que estaba acabando la tumba de Kennedy, donde lo iban a enterrar. Y cuenta esa historia de la vida de esta persona. Fascinante. O sea, a mí se me hace fascinante, eso me inspira. Y entonces creo que cualquier partícula cuenta la historia también, no tenemos que llegar a esas grandes cosas. Es lo que hay. Oye, por la lateral. emocionalmente, que hay. Caray, ¿cómo resuelves de repente ver tanta tragedia? Y sobre todo tengo muy viva dos cosas, ¿no? La primera es tu crónica del 11 de septiembre, donde tienes que salir corriendo porque se empieza a caer otra de las torres, no de las torres gemelas, de las torres laterales, las 5 o 6, o sea, tu vida en peligro prácticamente, aparte con lo complicado que fue ver esa pues decadencia, ¿no? Por ejemplo, también algo como la balacera Sandy Hook, o sea, emocionalmente, ¿cómo Marisa puede decir, esta soy la periodista y esta soy la persona, y sí estoy hecha a pedazos por lo que estoy viendo? Sí, es muy fuerte, porque sí, ponemos nuestra distancia, ponemos nuestra objetividad, ¿sí? Para poder contar con ecuanimidad los hechos, los datos, la información. Eso tiene que estar ahí. Pero número dos, son historias que al final volvemos al corazón humano. Estamos hablando de una pérdida, estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de una ciudad totalmente de rodillas por un ataque terrorista o por una pandemia. Y, y es inevitable no sentirlo, ¿sí? Porque no somos robots. Claro. Pero cómo uno se va curtiendo y va aprendiendo, ¿sí? Yo no puedo desapegarme, puedo ser objetiva y dar mi información, pero cuando hay que hablar con la persona que está llorando, la persona que tiene la foto del hijo en su mano, la persona que perdió su casa, la persona que tiene miedo, ¿verdad? Mi labor, vuelvo al servicio del periodismo, es también dar confianza. Confianza de que hablar está bien, contar las historias, contar las cosas. En un principio en el 9/11 fue terrible porque ahí sí me di cuenta que era imposible no llorar y de verdad a veces acabábamos abrazándolos y lo confieso. Sí, no pude. Yo creo que uno carga mucho estrés, mucho trauma también porque lo absorbemos. Y fue terrible, pero ahí aprendí a cómo poderme desapegar, pero al mismo tiempo ser profundamente humana. Yo a veces cuando veo a la persona sí le doy la mano, sí le doy su abrazo, sí lo puedo escuchar con una especie de espacio, yo crear un espacio para esa persona. Esa es la confianza de la que hablo, para que esta persona se sienta a gusto y se sienta que yo la estoy escuchando con mi corazón, no por obtener algo. Wow. Sí. ¿Ves? Y funciona. Nos acabas de narrar otra historia. Sí, wow. Pero funciona.
y funciona. Y con mi gente que yo llamo, con mi comunidad, con mis paisanos mexicanos que están aquí, yo no puedo, no hay manera de separarme de ellos, de sus causas, de sus historias, porque repito, no son estas víctimas que vemos, que explotan y todo esto, los héroes que mandan estas remesas que de verdad sostienen nuestras dos economías, son los verdaderos protagonistas de sus vidas, número uno, de sus vidas increíbles, de su lucha por crear un mejor futuro para sus hijos y porque en México su pobreza original y su situación no lo permitió. Y luego tres, porque yo soy mexicana y si yo estoy en una posición de poder o más privilegiada y soy periodista o narradora, yo tengo que ponerme al servicio de ellos, de sus vidas, de sus historias para darles visibilidad. Y así lo siento, de todo corazón. Wow. Y cuando me los encuentro, de verdad, ayer me encontré unos, Marisa, fíjate qué tal, y mi mamá me dijo que se acuerda cuando la entrevistaste y nos cambió la vida porque ella pudo ver que yo estaba bien, que había cruzado la frontera, que estaba sano, y luego mis hijos pudieron conocer a los que estaban en México a través de la pantalla, y usted me cambió la vida porque me hizo amar mi trabajo y entender que yo por el momento no iba a regresar a México, pero que Nueva York era mi ciudad. Entonces, si podemos hacer un pequeño cambio con lo que hay, caray, pues nos podemos hacer más grandes, ¿verdad? Nos podemos decir, yo soy migrante, pero al final yo hago grande esta ciudad y yo soy neoyorquino, como yo les digo, mis paisanos no son paisanos, son neoyorquinos. Claro. Y con gran orgullo, como lo fueron los italianos cuando llegaron los alemanes, los hindús, los griegos. Nueva York, por todo el mundo ha pasado por aquí y seguirán pasando, es la naturaleza de esta ciudad. Y qué emocionante que ahora son los hijos de mis paisanos que van a las escuelas, que fueron recibidos en muchos casos en grandes universidades y hay este afán de ser, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, yo quiero ser político. ¡Qué maravilla! Wow. Qué maravilla tener estos mexicoamericanos en un futuro, ¿no? Edificando esta ciudad. Mira que Mayra y yo estamos mudas y no nos pasa tan seguido, ¿eh? Pero tus historias cambian paradigmas, ¿no? Yo me acuerdo que uno de nuestros paisanos, que también tú conoces, ¿no? Nos decía, mi hijo se avergüenza, ¿no? No quiere hablar español, ellos hizo mucho dinero, tienen un barco, no quiere poner la bandera de México y a mí me duele. Y esta realidad a lo mejor tiene 15, 20 años lo que estoy contando, ¿no? Y vemos a través de veras de tu trabajo, porque tienes historias de migrantes infinitas, ¿no? Cómo ahí existe este cambio de paradigma, porque no solamente es la persona que te encontraste ayer, ¿no? Y entonces dice, perfecto, cambio y ahora soy orgulloso y uno pensaría, ¿qué necesitas, no? O sea, yo que trabajo en el sector de la social, y todo el mundo cree de repente que son programas muy sofisticados, intervenciones de años y no, necesitas que alguien te dé voz, necesitas que alguien entienda que su trabajo está al servicio del de junto para dignificarse, para decir, adoro mi trabajo, por lo pronto no estar en mi país, pero este es el mío, esta es mi ciudad, y realmente así, de la misma manera que todos somos uno, pues ahora sí que uno es México en Nueva York, y uno también es Nueva York en México, ¿no? Entonces, sí. Tu trabajo para mí tiene una trascendencia, y voy a hacer una pregunta, llevo como 10 minutos que me viene solita a la mente, y es, ¿cómo le hacemos para que haya más Marisa Céspedes en México y el mundo? ¿Sabes? Sí, para escuchar estas historias que no son contadas. No, encuentro poco periodismo como el tuyo. Ustedes cuentan eso, yo creo que es lo que hay, para mí es una como palabra mágica, es lo que hay. Y cuando es lo que hay, es tu vida en este momento fluyendo en toda su amplitud. No mañana, no ayer, en este momento lo que hay, en donde estés, no importa cómo es, si traes una tristeza, si traes un atorón por ahí, si traes estrés, si tienes tu corazón roto, si no tienes trabajo ni esperanza. Abre los ojos, mira dónde estás parada, qué hay enfrente de tus narices y tus ojos en este momento, es lo que hay. Y además hay que hacerlo mejor con lo que hay. Bueno, es que es lo que hay. Y si no entiendes, y no estoy hablando con la cabeza, si no entiendes con tus sentidos, y tus sentidos incluyen también la cabeza, o sea, no la cabeza intelectual, la cabeza intuitiva, es lo que hay. Entonces, ¿por qué es lo que hay?
¿Cómo no vamos a tener confianza en eso? Porque es lo que hay. Es tu vida fluyendo en toda su magnitud y totalidad. Entonces, relájate, afloja. Si estás comiendo, pon atención en lo que estás comiendo. Si estás en lo que estés haciendo, pon atención, da tu presencia. Y es lo que yo les digo a mis paisanos, y me dicen, ay, que siempre está este anhelo de regresar y lo que dejé. Es una cosa muy fuerte. Pero cuando yo les digo, a ver, pero están trabajando, ¿están ganando dinero? Sí. ¿Están estables? Sí. Claro, está siempre esta tristeza de lo que dejé y lo que no he visto y voy a regresar. Pero por lo tanto estamos aquí. Entonces, cuando entiendes eso, claro que aman su trabajo. Y a mí me fascina porque digo, wow, yo ya no puedo ir a restaurantes y cosas porque es de verdad, mis paisanos, caray, que pruébate esto y pruébate lo otro, porque es su manera también de corresponder. Y digo, no, ya no me den más espagueti, porque me muero. Es inagotable, pero es increíble. Entonces, aman y son buenos en su trabajo, porque aparte es eso, ¿no? Me emociona, me emociona. Y claro, cada vida es distinta, pero al final es lo que hay. Hoy por hoy estamos aquí, sí. ¿Tienes tu matrícula? No, pues sácame, pues tienes tu ID, no hay. Es lo que hay, atiende el presente. Porque eso es como uno se levanta a diario y atendemos lo diario, lo cotidiano. Claro, claro. Y si no lo estás disfrutando, ojo, despierta, es lo que hay. Wow, Wow. wow, te digo, Hoy no. nos acaba de acomodar ya nuestra misión y todo ya del podcast, Marisa, ahorita. Qué maravilla. No, pero yo creo Pero que Mayra, dime si no son Es tiempos. cierto. Salimos es el tercer año de COVID. Fíjate todo lo que ha pasado. Y tuvimos que familiarizarnos con es lo que hay. Claro, Punto. claro. Entonces, si no aprendiste ese sentido de satisfacción con el momento presente, tal y como se revela en estos momentos, pues perdiste la lección. Claro. ¿Mm? Sí, no tienes nada, ¿verdad? O sea, si no tienes el momento de ahorita, no tienes nada. El de mañana todo no llega y el de ayer ya fue. Exactamente. pero fíjate que para mí yo estoy como escuchando dos grandes lecciones que me llevo. Por un lado, definitivamente es lo que hay, ese fue el espíritu y además la idea no surge en pandemia, pero la ejecución sí. Y por el otro lado, qué importante tu labor, por eso digo, ¿cómo le hacemos para que haya más Marisa Céspedes, ¿no? O sea, la manera también como alguien nos cuenta la historia, porque ciertamente no todo el mundo tiene la elocuencia, ni el don de la palabra como lo tienes tú, Marisa, y esta como síntesis de ideas del corazón. Ahorita que te hablé, haz de cuenta que parecía que tu corazón de ahí salían las palabras, que es importantísimo. Yo creo que por eso también tocas tantos corazones. Es decir, tengo una responsabilidad, yo sé que tú te lo tomas así, pero es una invitación abierta a todos los que comunicamos, que ya nos incluyen a Mayra y a mí, sí. Y decir en nuestra narración, en nuestra interpretación, o sea, que también seamos ojos y voz que los demás confíen, porque sí cambiamos paradigmas, porque sí cambias emociones y no se puede tomar a la ligera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo ya no puedo, o sea, me pone muy mal que alguien diga, no, es que tenía que ser en México. ¿Qué tenía que ser en México? ¿No? O sea, pasa en todo el mundo. Acaban de matar al ex primer ministro japonés, que es una tragedia. Y digo, eso es lo que nosotros aspiramos como el primer mundo, pensamos que es el primer mundo y sucedió. Y lo siento mucho por Japón, pero ya basta, ¿no? Por ejemplo, de estar pensando solo en México. ¿Solo en México qué? Somos un gran país y digo, ¿qué tanto de repente es responsabilidad? Quien también nos está contando todas las historias del México negro, del lado oscuro que ciertamente tenemos, pero es mucho mejor y más grande y más numeroso el lado que brilla, ¿no? Y yo creo que es algo que tú entendiste, porque creo que a ti te hubiera sido muy sencillo y más siendo prácticamente, creo que fuiste la única corresponsal, ¿no? En la ciudad de Nueva York, irte también por el lado oscuro, por el morbo, por esta situación muy sensacionalista que hubiera vendido cantidad, sin lugar a duda, pero preferiste darle voz a quien no la daba para hablar del corazón y cambiar un paradigma que realmente va a dejar algo en la sociedad. Así es, estamos en esta vida que es breve, se va muy rápido, esta vida humana, mortal, ¿verdad? Y si no despertamos a nuestra misión, ¿qué quiere decir nuestro propósito? ¿Por qué nos levantamos en la mañana? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si no tenemos esa reflexión
creo que andamos perdidos, revueltos en las redes sociales, tratando de ser como de ser como el otro, de decir yo hasta que cumpla esto no voy a ser feliz, o mis padres me fueron así, la manera en la que crecí, me dañaron o me traumatizaron. O sea, hay mucho bagaje, ¿sí? Creo que tenemos que ser un poquito más libres, más generosos, dejar ir lo que ya nos sirve y abrirnos a lo nuevo que siempre está aquí enfrente de nuestros ojos y abajo de nuestros pies y es este corazón que se renueva con cada respiración, con cada inhalación y exhalación. Yo sí creo en eso, en este retorno al cuerpo, a nuestra grandeza como seres humanos. Ve nada más las fotos que nos llegaron del telescopio Webb. ¿Cómo no nos vamos a emocionar? Bueno, eso lo creo, ese telescopio lo crearon, es de este mundo, no de algo imaginario, eso existe. Y ese polvo de estrellas, esas estrellas que nacen, todo eso somos nosotros. Entonces, ¿por qué no pensamos en grande? Y empieza con lo que hay. Si tú no de veras abonas estos recursos que tienes con esta vida que está ocurriendo en tus venas y en tus pulmones en estos momentos, no lo vas a lamentar cuando ya envejezcas y te enfermes y digas, caray, no le dije te quiero a esta persona, o qué guapa, o qué guapo, o adelante y alentaste a alguien. O sea, yo creo que son cosas bien básicas y eso es lo que nos da sentido a nuestra vida, a nuestros oficios, a nuestras labores y a nuestros sueños, porque a veces uno no se atreve a decir, no, yo ya estoy muy mayor para hacer esto, o quién me va a hacer caso, o lo que hago no cuenta ni va. Hazlo. No lo amarres a ese éxito, esa idea de éxito, que yo lo digo, o esa idea de ganancia. Hazlo por ti mismo, para darle función a tu vida, darle brillo. Así de veras hablando, tú brillas, cada uno tiene esta luz interna, ¿no? Dale vida, conecta con eso, siento yo. Y déjala eso para mí ha salir, sido, ¿no? déjala salir, pero déjala salir con lo que hay, porque eso es lo que hay. Y es como eso, o sea, es una cosa bastante elemental, pero y cuando uno encuentra a alguien y también ve ese brillo y dices, caray, estamos en la misma sintonía, o el que está pasándola mal, ¿podemos abrir nuestro espacio? Claro que sí, y dar aliento, claro que sí, y son tiempos de eso. Creo que estamos en tiempos de reinventarnos y el audio, chicas, te lo digo, este es mi primer podcast como invitada, pero siento que el audio que existe, caray, desde la radio y en fin, Sí, es un medio maravilloso, hay un auge y hay una responsabilidad. Usémoslo para transmitir emociones, para llevar a la gente a lugares que nunca ha ido, a palabras que nunca ha escuchado, a sentimientos, a, a cosas bonitas y maravillosas y transformadoras. Yo creo que por ahí va este río de audio, de podcast, y son los jóvenes que quieren escuchar también esto. Estamos muy sordos sí, ya, o muy hartos de tanto ruido. Wow. Te voy a decir, estoy así como, ¿y ahora cómo le voy a hacer para concluir? Por tanto que señora, por tanta hay cosa. tanto, sí, sabes, gracias a mí, por lo pronto, yo lo que sí te puedo decir es que me diste una gran lección para bien y es recordarme que estamos al servicio, es lo que hay, Mayra y yo lo decimos mucho, es nuestro podcast y diciendo, no hemos no querido a lo mejor intervenir una producción, algo así, porque tenemos, no sé, de veras, Mayra y yo adoramos este proyecto y nos encanta poder invitar a gente que queremos y admiramos y entonces estamos muy es nuestro podcast y ahorita me quedé pensando y dije, yo ya no voy a decir eso, ¿no? Quiero que sea un podcast que esté al servicio de los De los demás demás. y Y es que dé voz, claro, y que dé voz y deja salir la luz de todos nuestros grandes invitados y de tantas historias que por ahí también nos toca detectar. Sí, de veras, yo cuando veía mucho en Instagram a Pato y decía, ay, ¿qué es lo que hay? Es lo que hay.
sea, ¿qué andan haciendo estas niñas? A ver, ¿qué andan haciendo? Bueno, yo estuve en una caverna durante todos estos años porque también tecnológicamente, ¿no? Entonces de pronto salgo al mundo y digo, wow, ¿no? Ya como periodista independiente digo, no, estas niñas están 2 temporadas, o sea, de 500,000 entrevistas y todas con ese afán. Y porque es el paraguas es gigante, ¿no? Pero es cómo dar a través de estas historias que estamos contando, de estas conversaciones, algo práctico también, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Es que sabes que surgió de esta necesidad de ver que la gente pensaba, y todos eran como supuestos, si no sé qué hubiera pasado, si tuviéramos no sé qué, dijimos, Mayra y yo decíamos, pues no, o sea, realmente esto es lo que hay. Mejor hagamos hoy lo que podamos con lo que hay y veamos qué hay mañana. Claro, y hay muchas cosas también, o sea, hay muchas cosas que a veces no sabemos. O sea, yo le digo, Pato, para mí esta experiencia del podcast ha sido de aprendizaje continuo, porque imagínate ahorita todo, o sea, de verdad, no te decía todo lo que me estoy llevando de esta plática y esperamos que también nuestros escuchas y los que nos ven por YouTube se lleven muchísimo como nosotros, o sea, grandes aprendizajes, gran testimonio de historia, de un trabajo al servicio de los demás. Me encantó esa parte en donde nunca lo perdiste, en donde encontraste historias donde nadie encontró y además te atreviste a alzar la voz y comunicarlas y hacerlo de la manera que lo haces. ¡Wow! Felicidades y pues gracias por compartirlo con nosotros. Me ha encantado tenerte aquí, en verdad. No, gracias. Para mí es un honor, repito, y un honor seguir conectada con el cariño de mis amigas como Pato, con el cariño del público que siempre, fíjate qué generoso que nos escucha, con atención, siempre lo imagino ahí con sus audífonos. ¡Qué maravilla! Y para mí es un regalo, me emociona, me hace una mejor persona, punto. Esa es otra gran lección que yo me llevo y lo quiero decir y a lo mejor no lo hemos dicho lo suficiente, por lo menos yo, pero gracias a nuestra audiencia, o sea, también podemos existir porque nos escuchan, ¿no? Porque están del otro lado y porque nos mandan sus comentarios y porque nos escriben que tienen temas o hace poco nos mandaron uno que me encantó, dijeron, desde que las descubrí mis mañanas son más felices. Creo que las más felices fuimos nosotros de escuchar algo así y entonces un enorme gracias a toda la gente que nos escucha, que por cierto, después de México, el país que más nos escucha es Estados Unidos y el 75% de nuestra audiencia pues son mujeres, ¿no? Entonces, qué padre que podamos seguir compartiendo y bueno, pues el podcast es de todos, o sea, que síganos escribiendo con sus ideas. Aquí hay cabida para todo el mundo que, como bien nos enseñó Marisa, quiere estar al servicio de los demás, pues con lo que hay. Y con lo que hay es muchísimo. Claro, lo que además, te digo, hay bastante. Marisa, 1,000,000 de gracias. Qué increíble tenerte aquí. No, un placer, gracias. De verdad, Marisa. Gracias por compartir con nosotros todo esto, de verdad. Muchas gracias. Y no nos despedimos porque vendrán más pláticas con Marisa próximamente. Así es. 1000 gracias, muchos besos y cuídense, disfruten su vida tal y como es. ¿Es lo que es? Es lo que es. Nos vemos todos los miércoles. Bye. Bye. Bye, bye.